Alejandro pisó el freno con fuerza cuando vio al hombre tirado al borde de la carretera, cubierto de polvo y sangre seca, en medio de la árida campiña andaluza. Sin pensarlo dos veces, lo cargó en su camioneta y lo llevó a su finca, pagando en efectivo al médico del pueblo para que lo curara sin preguntas, creyendo que salvaba a un vagabundo cualquiera. Pero esa noche, mientras el desconocido recuperaba la conciencia en la cama de invitados, Alejandro descubrió un tatuaje en su brazo que le heló la sangre, el mismo símbolo que su padre había usado para marcar a los trabajadores expulsados de sus tierras décadas atrás. El sol de mediodía quemaba la tierra seca de la finca Los Olivos, en las afueras de Sevilla. Alejandro Ruiz, de 35 años, era el dueño indiscutible de aquellas hectáreas heredadas de su familia. Un linaje de ganaderos que había construido su fortuna sobre decisiones implacables. Su vida era un ciclo de rutinas: supervisar el ganado, negociar con proveedores y lidiar con la soledad que lo atenazaba desde que su orientación sexual se convirtió en un secreto bien guardado. En un pueblo donde las tradiciones pesaban como yugos, ser gay no era solo un estigma, era una amenaza a la herencia familiar. Su madre, doña Carmen, una mujer de hierro forjada en la posguerra, le recordaba constantemente la necesidad de un heredero para perpetuar el apellido Ruiz. La finca no se mantiene con sueños. Hijo, le decía, ignorando el vacío que crecía en su pecho. Miguel López, el hombre que Alejandro había comprado con su acto de piedad, abrió los ojos en la habitación desconocida. Tenía 28 años. Una vida marcada por la pérdida y una determinación férrea que lo había llevado de la miseria urbana de Madrid a las carreteras polvorientas del sur. Su padre había sido uno de los jornaleros que trabajaban para el viejo Ruiz, el abuelo de Alejandro, hasta que una disputa por tierras lo dejó en la ruina. El tatuaje en su brazo era un recordatorio permanente, un olivo estilizado, símbolo de la finca que le robó todo. Miguel había crecido oyendo historias de cómo los Ruiz habían falsificado documentos para expropiar parcelas, dejando a familias enteras en la calle. Su plan era simple: infiltrarse, vengarse y recuperar lo que consideraba suyo. Pero al ver a Alejandro entrar con una bandeja de comida, algo en su mirada compasiva lo desarmó momentáneamente. «Gracias por salvarme», murmuró Miguel, ocultando el rencor que bullía en su interior. Alejandro se sentó al borde de la cama, ofreciéndole un vaso de agua. «No fue nada». «¿Cómo te llamas?» Miguel dudó, pero decidió usar su nombre real: la verdad era su mejor arma. Mientras conversaban, Alejandro sintió una conexión inesperada. Miguel hablaba con una pasión cruda sobre la injusticia social, sobre cómo los poderosos pisoteaban a los débiles. Era como si sus palabras perforaran la armadura que Alejandro había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida más allá de la finca, más allá de las expectativas familiares. Pero doña Carmen irrumpió en la habitación esa tarde, con ojos suspicaces. «¿Quién es este intruso?» «¿Alejandro? No traigas basura a nuestra casa». Su voz era un látigo, recordándole el peso de su legado. Miguel, fingiendo debilidad, observó la tensión entre madre e hijo, viendo una grieta por la que podría colarse. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Alejandro le ofreció trabajo a Miguel en la finca, pagándole un salario decente por ayudar con el ganado. «Necesito manos fuertes», le dijo. Pero en realidad buscaba compañía. Miguel aceptó, calculando cada movimiento.
mientras trabajaban hombro con hombro bajo el sol implacable. Las conversaciones se profundizaron. Alejandro confesó sus frustraciones con la sociedad conservadora del pueblo, donde los chismes sobre su soltería corrían como fuego. Aquí, un hombre como yo no puede ser el mismo, admitió una noche, junto a un fuego improvisado. Miguel, atraído a pesar de sí mismo, compartió sus propias luchas, la discriminación en Madrid por ser gay y pobre. Era una verdad parcial, ocultaba su verdadero propósito. Pero esa vulnerabilidad creó un lazo. Uno que Miguel juró romper cuando llegara el momento. Doña Carmen no tardó en sospechar. Vigilaba a Miguel como un halcón, recordando vagamente el apellido López de viejos pleitos. Ese hombre trae problemas, le advirtió a Alejandro durante la cena. Él la ignoró, defendiendo su decisión. Era la primera vez que se oponía abiertamente a su madre. Y el precio fue una grieta en su relación familiar. Miguel, por su parte, comenzó a dudar. Alejandro no era el monstruo que imaginaba, era un hombre atrapado en su propio infierno. Una tarde, mientras reparaban una cerca, sus manos se rozaron accidentalmente, enviando una corriente eléctrica a través de ambos. Miguel retrocedió, recordándose su misión, destruir a los Ruiz desde dentro. Pero el conflicto interno lo carcomía. ¿Valía la pena sacrificar una conexión real por una venganza del pasado? La tensión escaló cuando Alejandro invitó a Miguel a una feria local en Sevilla. Bajo las luces festivas, lejos de la finca, se permitieron ser ellos mismos. Bailaron discretamente, riendo por primera vez en semanas. Eres diferente a lo que esperaba, confesó Alejandro, sus ojos brillando con una esperanza cautelosa. Miguel sintió un pinchazo de culpa, pero lo reprimió. Al volver, doña Carmen los confrontó. He oído rumores. ¿Qué pasa entre vosotros? Alejandro, acorralado, negó todo. Pero el daño estaba hecho. Su madre lo miró con desprecio, recordándole el deber familiar. Esa noche, solo en su habitación, Alejandro lloró por primera vez en años, cuestionando si su identidad valía el precio de perderlo todo. Miguel, escuchando desde la puerta, sintió el peso de su traición inminente. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, presagiando tormenta. Alejandro encontró a Miguel en el establo, cepillando a los caballos con una concentración febril. Anoche fue un error, dijo Alejandro, evitando su mirada. Miguel asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. Había venido por venganza, no por amor. Sin embargo, cada día en la finca lo humanizaba a Alejandro, revelando un hombre atormentado por expectativas imposibles. Doña Carmen, meanwhile, había llamado a un viejo amigo abogado para investigar el pasado de Miguel. Los resultados llegaron esa tarde. López era el hijo de aquel jornalero al que su suegro había arruinado. «Es un enemigo», exclamó, mostrando los documentos a Alejandro. Él los leyó en silencio, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Confrontó a Miguel esa misma noche, en el porche de la casa principal. «Dime la verdad. ¿Por qué estás aquí?» Miguel, acorralado, confesó parte de su historia, la ruina de su familia.
La muerte prematura de su padre por el estrés. Su propia lucha por sobrevivir. Vine a reclamar justicia. Admitió. Pero omitió el plan de sabotaje. Alejandro. Herido. Se sintió traicionado. Te salvé la vida. Te di un hogar. Era todo una mentira. Las palabras colgaban en el aire como un veredicto. Miguel. Con lágrimas en los ojos. Negó, no todo. Lo que siento por ti es real. Era una media verdad, la atracción había crecido, complicando su venganza. Alejandro lo apartó, ordenándole que se fuera al amanecer. Pero en el fondo, dudaba, ¿era Miguel un villano o una víctima de su propio legado? Doña Carmen celebró la decisión. Pero Alejandro sintió un vacío profundo. Pasó la noche en vela, recordando momentos compartidos, las risas en el campo, las confesiones bajo las estrellas. Su orientación sexual, reprimida por años, había encontrado un eco en Miguel. Dejarlo ir significaba volver a la soledad, a las presiones familiares. Al alba, cambió de idea y corrió al establo, donde Miguel empacaba sus cosas. ¿Qué? Enfrentémoslo juntos. Miguel, sorprendido, aceptó, pero con reservas. Sabía que la verdad completa saldría a la luz eventualmente. Comenzaron una relación tentativa, marcada por la cautela. Caminatas por la finca. Cenas a solas. Toques sutiles que hablaban de deseo contenido. Pero la sociedad del pueblo no tardó en murmurar. El señor Ruiz con ese forastero. Es escandaloso, decían en la taberna. La presión familiar escaló. Doña Carmen, furiosa, amenazó con desheredarlo. No permitiré que manches nuestro nombre. Alejandro. Por primera vez. La enfrentó, madre. Soy gay. Siempre lo he sido. Miguel me hace sentir vivo. Ella palideció, recordando rumores de juventud sobre su hijo. El confronto fue brutal, lágrimas. Acusaciones. Recuerdos de un padre autoritario que habría repudiado tal confesión. Doña Carmen se marchó a casa de una hermana en Sevilla, dejando a Alejandro solo con su decisión. El precio era alto, aislamiento familiar. Posibles pérdidas económicas si los proveedores conservadores se alejaban. Miguel. Testigo de todo. Sintió culpa. Su presencia había catalizado esta ruptura. Debería irme, sugirió. Alejandro lo retuvo, no. Lucharemos. Pero Miguel no podía ignorar su misión. Una noche, mientras Alejandro dormía, revisó los documentos de la finca en el estudio. Encontró pruebas de las expropiaciones pasadas, incluyendo la de su familia. Copió archivos, planeando demandar. Era una traición, pero justificada. Se decía. Al día siguiente, un vecino conservador los vio caminando de la mano en el mercado. El rumor se extendió como pólvora. Alejandro recibió llamadas anónimas, amenazas veladas. Insultos. Maricón. Sal de nuestro pueblo. La sociedad andaluza, aunque progresista en ciudades, conservaba raíces tradicionales en el campo. Miguel.
defendiendo a Alejandro. Se metió en una pelea en la taberna, saliendo magullado. Por ti. Vale la pena. Le dijo. Pero internamente, el conflicto lo desgarraba. ¿Destruir a Alejandro significaba destruir su propio corazón? La alta trajo un giro inesperado. Doña Carmen regresó. No con ira, sino con resignación. He pensado en ello. Tu padre era un hombre duro. Pero yo te quiero. Era un paso tentativo hacia la aceptación. Pero condicionado, deja a ese López. Es veneno. Alejandro se negó, defendiendo su relación. La discusión reveló más sobre el pasado. Doña Carmen admitió que su esposo había actuado con crueldad. Pero por necesidad. Miguel, escuchando escondido, sintió una punzada de empatía. Tal vez los Ruiz no eran monstruos, sino productos de un sistema injusto. Decidió confrontar a doña Carmen directamente. Su familia destruyó la mía. Pero amo a su hijo. Ella lo miró con desprecio, pero también con curiosidad. Era el comienzo de un diálogo forzado. Uno que pondría a prueba lealtades. Alejandro, meanwhile, enfrentaba consecuencias profesionales. Un proveedor clave canceló un contrato, citando diferencias morales. La finca tambaleaba. Tuvo que vender parte del ganado para cubrir deudas. El estrés lo consumía, cuestionando si su amor valía el sacrificio. Miguel, viéndolo sufrir, consideró abandonar su venganza. Pero un viejo amigo de Madrid lo contactó. Recordándole el juramento a su padre moribundo, recupera lo nuestro. La duda lo paralizaba. La tormenta literal llegó esa semana, inundando partes de la finca. Alejandro y Miguel trabajaron codo a codo para salvar el ganado, fortaleciendo su vínculo en la adversidad. Mojados y exhaustos, se refugiaron en el granero, donde por primera vez se abrazaron abiertamente. No puedo perderte, murmuró Alejandro. Miguel, con el corazón dividido, respondió, yo tampoco. Pero la culpa lo carcomía. Había enviado los documentos copiados a un abogado en Madrid. La demanda estaba en marcha, aunque aún no presentada. Era una bomba de tiempo. Doña Carmen, meanwhile, investigaba por su cuenta. Descubrió que Miguel había sido visto en archivos judiciales relacionados con disputas antiguas. Confrontó a su hijo, ese hombre te usa. Alejandro, defendiendo a Miguel, la acusó de prejuicios. No es por él, es por mí. Por ser quien soy. La discusión escaló a gritos, revelando heridas profundas. Doña Carmen confesó su propio secreto, un amor prohibido en juventud, sacrificado por deber familiar. No quiero que pagues el mismo precio, dijo entre sollozos. Era un momento de vulnerabilidad, pero no suficiente para cambiar su postura. Alejandro, conmovido, prometió reflexionar. La sociedad del pueblo intensificó la presión. Un grupo de vecinos conservadores organizó una reunión en la iglesia, denunciando inmoralidades en Los Olivos. El cura, un hombre progresista, medió. Pero el daño estaba hecho. Alejandro perdió más contratos, la finca al borde de la quiebra. Miguel,
sintiéndose responsable. Consideró confesar todo. Una noche, bajo la luna, le dijo a Alejandro, hay algo que debes saber. Contó la verdad completa, su plan de venganza. Los documentos. Alejandro, devastado, lo miró con incredulidad. Todo fue una farsa. Miguel negó, el amor no. Surgió a pesar de todo. Era una traición profunda. Pero también una confesión liberadora. Alejandro, herido. Lo hecho, vete. Has destruido suficiente. Miguel se fue al pueblo, alojándose en una pensión barata. Solo reflexionó sobre sus decisiones. La venganza le había costado una conexión real. Quizás la única en su vida. Contactó al abogado para detener la demanda. Pero era tarde, los papeles estaban en trámite. Meanwhile, Alejandro lidiaba con el vacío. La finca parecía más grande. Más solitaria. Doña Carmen, viéndolo sufrir, intentó consolarlo, hiciste lo correcto. Pero él la rechazó, no. ¿Lo amaba? Era la primera vez que admitía su amor en voz alta. Un paso hacia la aceptación propia. Pero el precio era alto, depresión. Insomnio. Dudas morales. ¿Había elegido el deber familiar sobre su felicidad? Días después, Miguel regresó. No por venganza, sino por redención. Encontró a Alejandro en el campo. Exhausto. Detuve la demanda. Lo siento. Alejandro, escéptico, lo interrogó, ¿por qué ahora? Miguel confesó su conflicto interno, el rencor contra los Ruiz versus el amor por Alejandro. Elegí mal al principio. Pero ahora elijo correctamente. Era un momento de verdad. Pero Alejandro, herido, dudaba. Doña Carmen, enterada, intervino, no lo creas. Es un manipulador. La familia se dividió, Alejandro entre el perdón y la precaución. Decidió darle una oportunidad condicional, Miguel podía quedarse. Pero bajo vigilancia. La relación se reconstruyó lentamente. Marcada por discusiones intensas. Exploraron sus traumas, Alejandro. La represión familiar, Miguel. La pobreza y discriminación. La sociedad no ayudaba, más rumores. Aislamiento social. Un amigo de Alejandro. Gay en secreto. Lo visitó. Ofreciendo apoyo, en Madrid. Hay comunidades. Podrías mudarte. Alejandro consideró dejar la finca. Un sacrificio enorme. Miguel lo animó, juntos. Podemos empezar de nuevo. Pero doña Carmen se opuso vehementemente. Amenazando con litigar por la herencia. Era un conflicto ético, preservar el legado o perseguir la autenticidad. La alta llegó con una crisis, un incendio en la finca. Posiblemente intencional por vecinos hostiles. Alejandro y Miguel lucharon contra las llamas. Salvando lo que pudieron. En el caos, doña Carmen resultó herida levemente. Obligándola a depender de Miguel para su rescate. Me salvaste, murmuró ella. Sorprendida. Era un punto de inflexión, vio en él no un enemigo, sino un hombre como su hijo. Las semanas postincendio fueron de reconstrucción. Tanto física como emocional.
Alejandro vendió parte de la tierra para cubrir daños. Un golpe a su orgullo. Miguel trabajó incansablemente, ganándose el respeto reticente de doña Carmen. Ella, convaleciente, comenzó a cuestionar sus prejuicios. Tal vez el mundo ha cambiado, admitió una tarde, compartiéndote con ambos. Era un progreso lento, pero significativo. Alejandro, viéndolo, sintió esperanza. Su relación con Miguel se profundizó, basada ahora en honestidad. Caminatas nocturnas. Planes de futuro, quizás mudarse a Sevilla, donde la sociedad era más abierta. Pero el pasado acechaba. Miguel recibió una carta de su abogado, la demanda, aunque detenida, había alertado a otros afectados. Podrían unirse, amenazando la finca. Alejandro confrontó a Miguel nuevamente. ¿Hay más secretos? Él negó. Pero la confianza estaba frágil. Doña Carmen, enterada, propuso un pacto: ayudar a Miguel a resolver viejos agravios a cambio de lealtad. Era una oferta moralmente gris, admitir culpas pasadas. Alejandro aceptó, contactando a familias afectadas para compensaciones. El proceso fue doloroso, reuniones tensas, confesiones de errores ancestrales. Miguel, al lado de Alejandro, sintió cierre. Su venganza se transformó en justicia colectiva. Pero el precio para Alejandro fue público: rumores de debilidad, más pérdidas económicas. La sociedad respondió mixtamente. Algunos vecinos, inspirados, ofrecieron ayuda; otros, conservadores, boicotearon. Un debate local surgió: ¿era la orientación de Alejandro un pecado o un derecho? El cura medió foros, promoviendo tolerancia. Miguel y Alejandro asistieron, compartiendo su historia. Era expuesto, vulnerable, pero liberador. Doña Carmen, sorprendentemente, los apoyó. Mi hijo merece felicidad. Su cambio fue un despertar. El amor maternal triunfó sobre tradición. Sin embargo, no todo era resolución. Miguel enfrentó su propia familia extendida en Madrid, quienes lo acusaron de traicionar el legado de su padre al aliarse con el enemigo. Elegí el amor sobre el odio, respondió. Pero los lazos se rompieron. El precio: aislamiento de sus raíces. Alejandro, meanwhile, lidió con ansiedad crónica por las presiones. Su relación, aunque fuerte, era probada diariamente. Una noche, en el porche reconstruido, se prometieron: pase lo que pase, juntos. El clímax llegó cuando un grupo opositor amenazó con acciones legales contra la finca por promover inmoralidad. Alejandro, con Miguel y doña Carmen a su lado, enfrentó la audiencia en Sevilla. Testificaron sobre amor, justicia y cambio. El juez desestimó, citando leyes progresistas españolas. Era una victoria, pero amarga. La finca estaba endeudada, obligando a Alejandro a venderla. Mudaron a la ciudad, empezando de cero. Miguel encontró trabajo como activista social. Alejandro, en consultoría agrícola. Doña Carmen los visitaba, adaptándose a la nueva realidad. En la quietud de su apartamento sevillano, reflexionaban sobre el camino recorrido: traiciones,
Perdones. Sacrificios. Alejandro había perdido su herencia material, pero ganado libertad. Miguel. Su rencor, pero encontrado propósito. Doña Carmen. Sus prejuicios, pero fortalecido sus lazos. La sociedad. Lenta. Evolucionaba. Pero quedaba la pregunta, ¿fue correcto priorizar el amor personal sobre el deber familiar y social? ¿O fue un egoísmo que causó más daño que bien?